Bienvenidos, queridos amigos del misterio. Hoy nos adentramos en un caso que marcó la historia del terror moderno. Un suceso que trascendió fronteras y que aún divide a los investigadores entre creyentes y escépticos. Hablamos del poltergeist de Enfield, un fenómeno real ocurrido en los años 70 en Inglaterra y que se convirtió en uno de los episodios paranormales más documentados de la historia. La historia comienza en un barrio obrero común y corriente, donde nadie habría imaginado que lo sobrenatural podría irrumpir con tal violencia. La familia Hodgson era humilde, encabezada por Peggy, una madre soltera que sacaba adelante a sus 4 hijos. Anne Margaret, Janae, Johnny y Billy vivían en el número 284 de Green Street, una típica casa londinense de ladrillo, sin lujos, apenas con lo necesario para sobrevivir. El verano de 1977 parecía ser uno más, lleno de juegos infantiles y rutinas familiares. Pero la calma no tardaría en romperse. Los primeros indicios llegaron como un murmullo en la oscuridad, dan golpes secos en las paredes, pasos que resonaban cuando todos dormían. Peggy pensó en tuberías viejas, en ratas o incluso en travesuras de los niños. Nunca imaginó lo que estaba por venir. Una noche, Janae y Margaret irrumpieron en el cuarto de su madre, gritando que sus camas se movían solas. Peggy trató de tranquilizarlas, pero en cuanto entró a la habitación, escuchó 3 golpes profundos que parecían provenir del interior de la pared. El miedo se instaló en el corazón de la familia. Algo invisible, puro, poderoso, estaba allí dentro. Con el paso de los días, las manifestaciones se intensificaron. Cajones que se abrían solos, juguetes arrojados al aire, sillas que se deslizaban sin que nadie las tocara. La tensión aumentaba cada noche. Los niños se negaban a dormir solos y Peggy no encontraba respuestas. Desesperada, llamó a la policía. 2 agentes acudieron y, para su sorpresa, también fueron testigos del misterio. Mientras tomaban declaración, una silla se movió 2 metros sin que nadie la tocara. Uno de los oficiales dejó constancia de lo ocurrido, aunque admitió que la policía no podía hacer nada. El caso llamó la atención de la prensa. El Daily Mirror envió periodistas y fotógrafos, quienes se convirtieron en nuevos testigos del horror. Las cámaras captaron imágenes de Janae, aparentemente levitando en su habitación, con expresión de terror en su rostro. Aquellas fotos dieron la vuelta al mundo y despertaron la curiosidad de los expertos en lo paranormal. Fue entonces cuando llegaron los investigadores Maurice Grass y Guy Leon Playfair, miembros de la Society for Psychical Research. Ambos decidieron instalarse en la casa durante meses, decididos a registrar cada fenómeno extraño. Pronto descubrieron que la actividad parecía centrarse en Janae, la niña de 11 años. Ella aseguraba que escuchaba voces en su cabeza y que a veces algo la arrastraba violentamente por la habitación. En más de una ocasión, los investigadores la encontraron en posiciones imposibles, como si una fuerza invisible la hubiera lanzado por el aire. Aquello ya no podía considerarse simples ruidos, era algo más. Una noche, la voz de Janae cambió. Grave, gutural, inhumana, comenzó a hablar como si alguien más se expresara a través de ella. Se presentó como Bill, un hombre que afirmaba haber muerto en aquella misma casa décadas atrás. La voz decía: yo viví aquí antes y morí en esa silla, sangrando por la garganta. Los investigadores quedaron helados. El tono grave y ronco no parecía provenir de una niña, y menos de 11 años. Para comprobarlo, colocaron grabadoras cerca de Janae. La voz seguía manifestándose, a veces contestando preguntas con claridad. Guy Leon Playfair pidió que se identificara. La voz repitió: me llamo Bill Wilkins. Semanas después, descubrieron que, efectivamente, un hombre llamado Bill Wilkins había muerto en aquella casa, en un sillón de la sala, tras sufrir una hemorragia cerebral. El hallazgo hizo que la investigación se volviera aún más inquietante. ¿Cómo podía Janae conocer esos detalles? Mientras tanto, los fenómenos físicos no cesaban. Las mesas vibraban, los cuadros caían de las paredes y las luces parpadeaban sin razón alguna. Maurice Grass relató que, en más de una ocasión, vio objetos atravesar el aire a gran velocidad, como si fueran lanzados por una mano invisible. Los vecinos también fueron testigos. Algunos afirmaban escuchar los golpes desde la calle, mientras otros veían cómo las cortinas se movían aunque las ventanas estuvieran cerradas.
El miedo se expandió por todo el vecindario. La casa del número 284 de Green Street ya era señalada como la casa embrujada. Janet parecía ser el epicentro. En varias ocasiones fue encontrada levitando, suspendida a varios centímetros del suelo. Los fotógrafos captaron imágenes en las que aparecía en el aire, con los brazos extendidos y la boca abierta en un grito silencioso. Los escépticos aseguraban que era solo una niña saltando en la cama, pero los investigadores que presenciaron aquello afirmaban que no había forma de explicarlo tan simple. Las noches se convirtieron en un tormento. Los niños dormían juntos, temblando, mientras Peggy rezaba con lágrimas en los ojos. Las oraciones parecían enfurecer a la entidad, pues los golpes se intensificaban en esos momentos. En ocasiones, la voz de Bill respondía a preguntas con una inteligencia burlona. Golpea una vez para sí, dos para no, pedían los investigadores, y los golpes resonaban, firmes y escalofriantes. Los diarios londinenses comenzaron a publicar artículos constantes. Cada detalle del caso se seguía con fascinación y terror. Algunos periodistas iban a la casa con la intención de desenmascarar un fraude, pero varios terminaron huyendo, jurando que habían visto lo imposible. La Society for Psychical Research acumuló más de 180 horas de grabaciones con las voces extrañas de Janet. En muchas de esas cintas, se escuchaba como la niña hablaba durante horas sin mover los labios, como si otra fuerza utilizara su garganta. El tono era áspero, gutural, lleno de rencor. «Voy a matarlos a todos», gruñía la voz en más de una ocasión, haciendo que la familia estallara en llanto. Peggy no sabía qué hacer. Había buscado a la policía, a periodistas, a investigadores, y nada parecía detener el tormento. El poltergeist se volvía cada vez más fuerte, como si se alimentara del miedo de la familia. Las paredes temblaban con golpes, las puertas se cerraban de un portazo, los muebles volaban. La casa parecía viva, dominada por una energía oscura que no daba respiro. Los niños comenzaron a enfermar. Tenían fiebre, pesadillas y ataques de ansiedad constante. Janet, la más afectada, cayó varias veces en un estado de trance, con los ojos en blanco, mientras la voz de Bill se manifestaba a través de ella. El fenómeno llegó a tal punto que los investigadores comenzaron a temer por la integridad de la familia. En varias ocasiones, objetos pesados como armarios se movieron por sí solos, poniendo en riesgo a los niños. Una noche, Margaret fue arrojada de la cama con tal fuerza que golpeó contra la pared. Sus gritos despertaron a todo el vecindario. Janet, por su parte, amanecía con moretones en brazos y piernas, como si hubiera sido sujetada por manos invisibles. Los médicos que la examinaron no encontraron explicación lógica a aquellas marcas. A la prensa se dividía. Algunos tabloides hablaban de una de las pruebas más sólidas del más allá. Otros lo catalogaban como un fraude infantil, amplificado por la histeria colectiva. Los escépticos señalaban que Janet y Margaret, en ocasiones, parecían disfrutar de la atención mediática, pero Maurice Grass defendía la veracidad de los sucesos con vehemencia. «He visto cosas aquí que van más allá de cualquier truco infantil», afirmaba. Las grabaciones de la voz gutural continuaban, cada vez más perturbadora. La entidad no solo decía ser Bill, sino que a veces adoptaba otras identidades, hablando como varias personas distintas. Algunas de esas voces respondían en dialectos y expresiones que Janet no conocía. Los investigadores quedaron atónitos ante aquella demostración. Mientras tanto, la familia Hodgson apenas podía vivir con normalidad. Los niños dejaron de asistir con regularidad a la escuela, acosados por la fama de embrujados. Peggy perdió peso y envejeció visiblemente por el estrés constante. Los vecinos se compadecían, pero pocos se atrevían a entrar a la casa. De hecho, varios aseguraban haber visto luces extrañas salir por las ventanas en plena madrugada. El vecindario entero estaba atrapado en el aura oscura que emanaba del 284 Green Street. Los investigadores reforzaron la vigilancia con cámaras y micrófonos en cada habitación. Aún así, muchos de los fenómenos se manifestaban justo cuando nadie estaba grabando. Esto aumentó las sospechas de que todo pudiera ser un engaño. Sin embargo, había testigos imparciales, como periodistas y policías, que insistían en haber visto fenómenos imposibles de falsificar. Janet, en entrevistas posteriores, admitiría que en ocasiones ella y su hermana exageraron algunas escenas, pero también juró que la mayoría de lo vivido fue real y que ninguna niña podría inventar lo que ocurrió. Los investigadores, a pesar de las dudas,
coincidían en que nunca habían visto un poltergeist tan intenso ni tan duradero. Los fenómenos se extendieron por casi año y medio, un lapso demasiado largo para sostener un fraude infantil sin fallas. A medida que pasaban los meses, el poltergeist parecía debilitarse, aunque todavía se manifestaba con violencia en ciertos momentos. El clímax del caso estaba cerca, pero aún quedaban sucesos aterradores por ocurrir. Con el paso del tiempo, los fenómenos fueron perdiendo fuerza. Las noches seguían siendo inquietantes, pero ya no había la misma violencia que al inicio. Janet continuaba experimentando episodios extraños, aunque cada vez menos frecuentes. La familia empezaba a recuperar cierta normalidad, aunque el miedo nunca los abandonó del todo. Maurice Grass siguió visitando la casa hasta bien entrado 1979, convencido de que lo ocurrido era genuino. El investigador recopiló cientos de horas de grabación, fotografías y testimonios que pasaron a la historia de la parapsicología. Guy Lyon Playfair, por su parte, escribió un libro titulado This House is Haunted, donde defendía la autenticidad del caso. Para los escépticos, en cambio, todo fue un elaborado truco de las niñas, amplificado por la imaginación de los investigadores y la presión mediática. El debate nunca se resolvió del todo. Lo cierto es que, incluso en los momentos de duda, hubo fenómenos que nadie pudo explicar. Policías, periodistas y vecinos independientes confirmaron haber visto muebles moverse, escuchar golpes y presenciar voces imposibles. No todos podían estar equivocados o ser parte de un engaño. Janet, ya adulta, confesó que a veces ella y su hermana inventaban pequeños sucesos para complacer a los investigadores, pero también afirmó, con lágrimas en los ojos, que lo peor fue real. Lo que vivimos nos marcó para siempre, dijo. Nadie puede imaginar lo que es sentir que algo invisible te arrastra por la noche. La experiencia dejó profundas cicatrices emocionales en todos los miembros de la familia Hodgson. Johnny, el hermano menor, murió joven, y algunos aseguran que jamás logró superar los traumas de la infancia. Peggy vivió el resto de sus días en la misma casa, hasta fallecer en 2003. Algunos inquilinos posteriores también afirmaron haber sentido fenómenos extraños, aunque no con la intensidad de los 70. El número 284 de Green Street se convirtió en un lugar de peregrinación para curiosos y amantes de lo paranormal. El caso inspiró documentales, programas de televisión e incluso películas de terror, como The Conjuring 2. Hoy, más de 4 décadas después, el expediente Enfield sigue siendo uno de los casos más analizados de la historia paranormal. Un ejemplo que divide opiniones, pero que, sin duda, dejó huella en la cultura popular. Algunos lo consideran la mejor prueba de que existen fuerzas más allá de la comprensión humana. Otros lo ven como una advertencia sobre lo fácil que es caer en la sugestión y el poder de los medios de comunicación. Sí, como sí. La familia Hodgson jamás volvió a ser la misma. El poltergeist de Enfield no fue solo una historia de fantasmas. Fue un episodio de sufrimiento humano, miedo y resistencia frente a lo inexplicable. Hasta el día de hoy, las grabaciones de la voz de Bill siguen helando la sangre de quienes se atreven a escucharlas. La pregunta queda abierta: ¿fue un fraude bien orquestado o una manifestación real de lo sobrenatural? Queridos amigos, la respuesta tal vez nunca la tengamos, pero lo cierto es que los ecos de Enfield aún resuenan en la memoria colectiva. Conclusión final. Y así llegamos al final de este recorrido por uno de los casos paranormales más famosos y perturbadores del mundo, el poltergeist de Enfield. Un relato que combina misterio, dolor y miedo, y que nos recuerda que a veces lo imposible puede irrumpir en la vida cotidiana. Si esta historia te estremeció, te invito a dejar tu comentario, compartir el video y, por supuesto, suscribirte para que sigamos explorando juntos los secretos más oscuros y los enigmas más aterradores del planeta. Gracias por acompañarme. Y recuerda, lo que pasó en Enfield podría pasar en cualquier lugar.